Hola, hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a decir muchos trucos y consejos para que Free Fire ya no se les trabe. Sin mucha demora voy a comenzar de una vez con el primer tip. Y es que este primer tip, este primer consejo te va a servir. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado esto, incluso a mí, yo lo acepto. Y es que cometemos el error de que cuando tenemos 5% de batería, en lo primero que pensamos es en poner a cargar el celular ya. Y sin importar qué cargador o con qué cargador. Agarramos siempre el primero, el que aparezca ahí, el de la mamá, el papá, cualquier familiar. Pero buscamos un cargador que nos funcione. Y esto es un gran error. Así es. De ahora en adelante les pido que si quieren quitar el lag, carguen su celular solo con su cargador original. Y si ya se les dañó, pues que compren uno que sea del mismo voltaje, es decir, que sea de los mismos voltios, que cargue la misma intensidad que el cargador original de su celular. Pueden buscar en Google cuál es el cargador original de mi celular y compran uno que barato, no importa, pero que sea del mismo voltaje. ¿Por qué? Porque esto no solo comienza a dañar la batería, sino que comienza a hacer que el dispositivo dure menos y por supuesto que el motor del celular se vaya dañando. Y obviamente eso es como un motor de un carro. ¿Qué va a pasar? Que ya no va a dar el máximo desempeño, ya no va a tener el mismo rendimiento al irse dañando el celular, pues en lo que son los juegos y en todo el celular en sí. El celular se va a trabar más, va a correr menos rápido. Banda, lo segundo que vengo a recomendarles, van a irse todos a la aplicación de Gmail, que todos la tenemos, donde nos llegan los correos, y vamos a tocar arriba en los tres puntos, y vamos a irnos a la carpeta que dice promociones, y vean el montón de correos porquería que tenemos de pura publicidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tenerlos marcados y ir tocando acá en la parte de la izquierda, y así vamos a eliminar, hasta llegar abajo, todos esos los van a marcar, y vamos a eliminarlos. Esto hay mucha gente que cree que no tiene nada que ver con el lag, porque son correos que están en la aplicación, no en nuestro celular, pero están equivocados. Esto, entre otras cosas, pues consume almacenamiento y consume memoria del celular, memoria RAM, y eso va a hacer que nuestro celular se vaya trabando, no solo en los juegos, eso es lo peor, no solo en los juegos, sino en todo el celular en sí. También en la carpeta que dice spam, vamos a eliminar todo eso. Y por supuesto que hay que irnos después a la papelera y eliminarla, porque si no, no hicimos nada. Lo importante es que al final borren la papelera, porque todos esos que acabamos de borrar quedaron ahí. Ahora necesitan borrar la papelera y listo. Y ahora sí, una vez que pase eso, ya no van a tener más correos basura ahí. Solo los que van a llegar futuramente, que eso no hay forma de quitarlos. Lo otro que vengo a decirles, vamos a irnos a los ajustes o configuración de que todos los celulares tienen, y en la parte que dice aplicaciones vamos a buscar la cámara. En este caso acá no me apareció, entonces lo busco más arriba, vamos a esperar a que cargue, buscamos acá esta cámara. Y antes de jugar Free siempre hagan esto, ven, yo esta cámara no la abría como desde ayer y aún así me aparece que está abierta, entonces tenemos que darle en detener. ¿Esto por qué? Porque la cámara junto con el parlante son las dos cosas que más usan motor de nuestro celular, y por eso si lo usamos mucho hace que el celular se trabe mucho. Entonces la cámara, nosotros una vez que la abrimos para tomarnos una foto, ella queda abierta hasta que nosotros no hagamos esto que acabamos de hacer, por eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado, esto hasta en internet está, por si no me creen, que Facebook e Instagram pasan espiándonos con la cámara todo el día. Si nosotros estamos viendo una historia y nos aparece un anuncio y nosotros sonreímos al ver ese anuncio, las aplicaciones esta de Facebook nos siguen mostrando el mismo anuncio varias veces. ¿Para qué? Para que nosotros le demos clic. En cambio, si nosotros estamos viendo un anuncio y pues hacemos una cara de que no nos gustó el anuncio, pues obviamente ya no nos van a mostrar ese anuncio y van a seguirnos mostrando otros. Eso es algo de internet, pues que para generar dinero, ustedes saben, nos están espiando todo el día. Entonces es importante que cierren la cámara siempre antes de jugar Free, y no solo con la cámara. Ahí igual se meten aplicaciones y con Instagram y todas igual le dan en detener siempre antes de jugar Free. Háganlo siempre, yo sé que es un poco cansado, pero es importante. Antes de decirles más tips, que por cierto ya vienen los mejores, los que más ayudan, porque yo los dejo para el final del video, nada más recuerden dejar su like y suscribirse, no les cuesta nada. Y si se suscriben es para el bien de ustedes, porque así van a poder seguir viendo más videos de estos que yo suba. Ahora sí, paso siguiente. Esto es algo muy épico porque va a ayudar muchísimo y estoy seguro que solo el 5% de ustedes lo saben. Vamos a irnos a los ajustes de nuestro teléfono y donde diga ajustes de Google o Google, vamos a buscar en la parte que dice configuración para apps de Google. Luego de hacer eso vamos a tocar en la parte que dice búsqueda, asistente y voice. Y allí donde dice general vamos a desactivar todo eso, todo desactivado. Luego retroceden y donde dice voz, igual desactivan todo eso, donde dice permitir solicitud de Bluetooth, todo eso. Y donde dice voice match, ahí mismo, igual desactivan el hey Google.
Cracks, continuamos. Ahora un suscriptor mío les va a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Porque un suscriptor me hizo una pregunta que estoy seguro que también todos ustedes la tienen. Y por eso es importante que ustedes pregunten de todo en los comentarios para que nos ayudemos entre todos. Me dijo Mr. Lag, si yo tengo el Wi-Fi malo, de poca velocidad, esto afecta también a mi celular, hace que se trabe más. Y así es. Entonces hoy lo que les vengo a recomendar es que pues si ustedes tienen el internet lento, pues no hay mucho que hacer, a no ser de que paguen más rápido. Pero hay otra solución, y es que se acerquen a su router, porque aunque ustedes no lo crean, las paredes, las ventanas, si hay algún vidrio, algún, qué sé yo, un mueble por ahí entre el router y entre donde usted está jugando, eso hace que el internet sea más lento. Entonces acérquense lo más que puedan al router. Porque todas estas cosas, como les digo, al ustedes tener un internet lento, el celular tiene que trabajar el doble, buscando esas megas de velocidad, buscando más velocidad, y por eso hace que el celular dure menos, que la batería dure menos, que el celular se caliente más, y cuando el celular se calienta, no sé si a ustedes les pasa que incluso les suban las manos, un sinfín de cosas, una cosa lleva a la otra, en pocas palabras nos afecta en todo, como en 10 cosas diferentes. Entonces es importante que tengan un buen internet. Así es que ya lo saben, por eso es importante que me pregunten de todo en los comentarios, no solo para quitar el lag, sino todas las dudas que ustedes tengan sobre tecnología, qué sé yo, que me digan, bro, mi celular tiene un problema en el menú principal, ¿cómo hago para arreglarlo? O la batería dura muy poca, y yo prometo ayudarles a todos en los comentarios. Como vieron, yo tengo un estudio de carrera ya en la universidad de tecnología, en el video pasado lo mostré, entonces yo puedo ayudarles, pueden confiar en mí. Otro consejo para quitar la pegazón, los trabones, gente, eso que molesta tanto, esto es primordial. Es que no usen aplicaciones de limpieza, esas que están en la Play Store y que aparecen con un símbolo de una escoba, la mayoría son así. No usen eso, las que son buenas son las que yo he recomendado, que se llaman Game Buster, acelerador de juegos, esas sí, las que aceleran los juegos. Pero las que son de limpiar todos los celulares, eso no sirven porque llena mucha basura y usa mucha RAM. Entonces ya lo saben, desinstálenlas si es que tienen alguna. Si quieren eliminar porquerías, pues bórrenlas desde el almacenamiento. Ahí todos los celulares en ajustes tienen almacenamiento y ahí trae muchas opciones para borrar la basura, pero esas aplicaciones no, ¿ok? Ahora el último tip de este video que vengo a decirles, vamos a irnos a mis archivos, esta carpeta, ven, que todos los celulares tienen, y donde diga teléfono o almacenamiento interno, vamos a tocar en donde dice WhatsApp y luego donde dice databases. Vean el montón de cochinadas que hay ahí y vean lo que pesan. Eso es lo más increíble, el peso, 115 megas, 115 megas. Dentro de todo esto hace casi 1 giga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener presionado esa carpeta de databases y la voy a eliminar. Vean que yo lo hice. Y me meto a WhatsApp y no pasa nada. Ven, no pasa nada, ahí tengo los chats. Obviamente voy a tapar los chats para que ustedes no vean, pero ven que todo está normal. Ahí no borran nada importante, lo que borran es pura basura. Así que pueden borrarlo sin tranquilidad. Yo les prometo que no va a pasar nada. Y con esto hemos llegado al final por hoy. Aquí tienen más videos con trucos para bajar el ping, más trucos para quitar el lag. Vayan a verlos. Hasta la próxima.